En el bullicio de una plaza madrileña. Bajo el sol implacable de un mediodía de verano. Javier apretó los puños mientras veía a su padre. Un hombre conservador y autoritario. Insultar públicamente a un camarero por su orientación sexual. El viejo gritó palabras hirientes que resonaron como cuchillos. Y Javier, paralizado por el miedo, no dijo nada, dejando que el silencio lo consumiera como un veneno lento. Pero esa noche, al besarse impulsivamente con Miguel, su mejor amigo desde la universidad, Javier desató una tormenta que arrasaría con todo lo que conocía, obligándolo a confrontar la hipocresía que había construido su vida entera. Javier tenía 28 años y trabajaba como abogado en un prestigioso bufete de Madrid. Su vida parecía perfecta, un apartamento moderno en el centro, un coche elegante y una carrera en ascenso. Pero debajo de esa fachada, Javier luchaba contra un secreto que lo atormentaba desde la adolescencia. Era gay. Pero nunca lo había admitido ante nadie. Ni siquiera ante sí mismo en los momentos de mayor soledad. Su familia, originaria de un pequeño pueblo en Andalucía, era profundamente católica y tradicional. Su padre, Antonio, un empresario jubilado que aún controlaba las finanzas familiares, repetía constantemente que un hombre de verdad debía casarse, tener hijos y honrar las costumbres. Cualquier desviación era vista como una traición al linaje. Javier recordaba las cenas familiares donde su padre criticaba a los maricones que salían en las noticias. Y su madre, María, asentía en silencio, temerosa de contradecirlo. Miguel, por otro lado, era todo lo contrario. A los 30 años, era un artista gráfico independiente que vivía abiertamente su sexualidad. Con su cabello rizado y su sonrisa contagiosa, Miguel había salido del armario a los 18. Enfrentando el rechazo de su propia familia pero ganando libertad a cambio. Se habían conocido en la universidad, donde Javier estudiaba Derecho y Miguel Diseño. Al principio, su amistad era platónica, salidas a bares, conversaciones profundas sobre arte y política, y un apoyo mutuo en momentos difíciles. Pero lately, Javier sentía una atracción que no podía ignorar. Miguel lo sabía. O al menos lo intuía. Pero nunca presionaba. La vida es demasiado corta para esconderse, le decía a menudo, con esa ligereza que Javier envidiaba. Esa fatídica noche, después del incidente en la plaza, Javier invitó a Miguel a su apartamento. Habían planeado ver una película. Pero el alcohol y la tensión acumulada hicieron el resto. Javier, aún agitado por el silencio cómplice ante su padre, se acercó a Miguel en el sofá. No puedo más, murmuró. Y lo besó. Fue un beso torpe al principio, cargado de años de represión. Pero pronto se volvió intenso. Como si todas las barreras se derrumbaran. Miguel respondió con sorpresa. Pero luego con ternura. Abrazándolo como si supiera que ese momento era un punto de no retorno. Al día siguiente, el remordimiento golpeó a Javier como un martillo. Se despertó solo, con Miguel ya ido al trabajo. Y el pánico lo invadió. ¿Qué había hecho? Su teléfono vibraba con mensajes de su hermana, Elena, quien vivía en Barcelona pero visitaba Madrid frecuentemente. Papá está furioso por algo que vio en las noticias sobre derechos LGTB. Dice que es una plaga moderna. Javier se miró en el espejo, viendo a un hombre dividido,
El profesional exitoso y el amante secreto. Decidió ignorar lo sucedido. Fingir que fue un error del alcohol. Llamó a Miguel y le dijo, anoche fue un desliz. No puede repetirse. Miguel. Dolido pero comprensivo. Respondió, Javi. No puedes huir para siempre. Pero respeto tu decisión. Sin embargo, el secreto no duró. Una semana después. En una cena familiar. Antonio anunció que había arreglado una cita para Javier con la hija de un socio comercial. Laure. Es hora de que sientes cabeza. Hijo. No puedes seguir soltero eternamente. Javier asintió mecánicamente. Pero por dentro se rebelaba. Esa noche. Incapaz de dormir. Envió un mensaje a Miguel, necesito verte. Se encontraron en un parque discreto. Y allí. Bajo las estrellas. Javier confesó su atracción. Me aterra perder a mi familia. Pero también me aterra perderte a ti. Miguel lo escuchó. Y por primera vez. Admitió sus propios sentimientos. He esperado esto durante años. Javi. Pero no quiero ser tu secreto. La relación comenzó en la sombra. Encuentros furtivos en apartamentos prestados. Mensajes codificados y excusas constantes. Javier se sentía vivo como nunca. Pero el conflicto interno lo carcomía. Cada vez que veía a su padre. Recordaba las palabras hirientes en la plaza. Y se preguntaba si él mismo no era un hipócrita. Miguel. Paciente al principio. Empezó a presionar por más. Quiero presentarte a mis amigos. Salir openly. ¿Cuánto tiempo más vamos a escondernos? Javier prometía cambios. Pero el miedo lo paralizaba. Un día. En el bufete. Un colega hizo un chiste homofóbico durante una reunión. Javier. En lugar de defenderse. Rió para encajar. Al contárselo a Miguel esa noche. Este explotó, estás dejando que te pisoteen. ¿No ves que eso te destruye? Javier defendió su posición, es mi carrera. Mi vida. No todos podemos ser tan valientes como tú. La discusión escaló. Y Miguel se fue enfadado. Dejando a Javier solo con sus demonios. Al día siguiente. Javier recibió una llamada de su madre. Tu padre quiere hablar contigo. Dice que has estado actuando raro. El corazón de Javier se aceleró. ¿Habían descubierto algo? Acudió a la casa familiar en las afueras de Madrid, donde Antonio lo esperaba con una expresión severa. He oído rumores. Hijo. Dime que no eres uno de esos desviados. Javier negó todo. Pero la mentira le quemaba la garganta. Salió de allí temblando. Y corrió a buscar a Miguel. No puedo seguir así. Le dijo. Miguel lo abrazó, entonces elige. Javi. Elige ser libre. Pero la elección no fue fácil. Javier comenzó a distanciarse de su familia. Inventando excusas para no asistir a reuniones. Su hermana Elena notó el cambio y lo confrontó, estás evitando a papá. ¿Qué pasa? Javier confió en ella parcialmente. Admitiendo que tenía problemas personales. Elena. Más abierta que sus padres. Lo apoyó, sea lo que sea. Estoy contigo. Pero el secreto pesaba cada vez más.
Una noche. En un bar gay donde Miguel insistió en ir. Javier se sintió expuesto. Aquí nadie te juzga, dijo Miguel. Pero Javier vio a un conocido de su padre y entró en pánico. Saliendo corriendo. Miguel lo siguió. Esto no puede continuar. O sales del armario o terminamos. Javier. Llorando. Respondió, dame tiempo. Pero el tiempo se acababa. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Javier. Intentaba equilibrar su doble vida, de día. El abogado impecable que ganaba casos en los tribunales, de noche. El amante apasionado que se encontraba con Miguel en rincones ocultos de la ciudad. Pero las grietas empezaban a aparecer. En el trabajo. Su concentración fallaba, cometió un error en un documento importante. Y su jefe lo reprendió. Estás distraído. Javier. ¿Problemas en casa? Él negó. Pero sabía que la verdad era más compleja. Miguel. Meanwhile. Lidiaba con sus propios demonios. Como artista. Había expuesto su trabajo en galerías. Y su sexualidad era parte integral de su identidad creativa. Pero amar a alguien que se avergonzaba de él lo hería profundamente. Siento que soy tu sucio secreto. Le dijo una noche. Mientras caminaban por el retiro. Javier protestó, no es vergüenza. Es miedo. Mi familia me destruiría. Miguel suspiró, el miedo te está destruyendo a ti primero. La presión familiar aumentó cuando Antonio organizó una fiesta para celebrar el aniversario de bodas de sus padres. Javier fue obligado a asistir con Laura. La mujer que su padre le había presentado. Es perfecta para ti. Insistió Antonio. En la fiesta. En una finca rural cerca de Toledo. Javier fingió interés en Laura. Charlando sobre trivialidades mientras su mente estaba con Miguel. Pero Elena. Observadora. Notó su inquietud. Pareces un fantasma. Hermano. ¿Quién es ella? ¿O él? Javier palideció. ¿Qué dices? Elena sonrió tristemente. Te conozco. Sea quien sea. Mereces ser feliz. Esa confesión a su hermana fue un alivio parcial. Pero también un riesgo. Elena prometió guardar el secreto. Pero Javier temía que se le escapara. Al volver a Madrid. Se reunió con Miguel y le contó. Mi hermana lo sabe. Tal vez sea el momento de decírselo a todos. Miguel se ilusionó, eso sería increíble. Podríamos ser una pareja normal. Pero Javier retrocedió, paso a paso. Primero. Necesito estar seguro. El conflicto se intensificó cuando Miguel recibió una oferta de trabajo en Barcelona. Es una gran oportunidad. Pero no quiero irme sin ti. Javier sintió pánico, perder a Miguel sería devastador. Pero mudarse significaba romper con su vida actual. Dame unas semanas. Suplicó. Miguel accedió. Pero con reservas, no puedo esperar eternamente. En el bufete. Las cosas empeoraron. Un cliente conservador. Amigo de su padre. Hizo comentarios homofóbicos durante una reunión. Javier. Recordando el incidente en la plaza. Sintió náuseas pero cayó. Al salir. Un compañero gay. Openly. Lo confrontó en privado, vi tu cara. ¿Por qué no dijiste nada? Javier murmuró, no es mi lucha.
El compañero replicó, si no luchas. Eres parte del problema. Esas palabras resonaron en Javier, forzándolo a cuestionar su cobardía. Decidió dar un pequeño paso, asistir a una marcha del orgullo en Madrid. Pero desde las sombras. Miguel lo convenció de ir juntos, prometiendo discreción. En la multitud colorida, Javier se sintió liberado por un momento, viendo a parejas como ellos caminando de la mano. Pero entonces vio a un amigo de su padre en la distancia y entró en pánico, arrastrando a Miguel fuera. «No puedo», gritó. Miguel, frustrado, respondió, entonces. ¿Qué somos? Un error. La discusión terminó en lágrimas. Y se separaron enfadados. Al día siguiente, Javier recibió un mensaje de su padre, ven a casa. ¿Urgente? Al llegar, encontró a Antonio furioso, sosteniendo una foto impresa. Era de la marcha, donde Javier aparecía borroso al fondo, pero reconocible. Un amigo me la envió. ¿Qué hacías allí? Javier mintió, era curiosidad. Pero Antonio no creyó, si eres uno de ellos. Estás muerto para mí. La amenaza colgaba en el aire como una espada. Javier salió temblando. Y llamó a Elena, papá sospecha. Ella aconsejó, díselo antes de que explote. Miguel, meanwhile, lidiaba con la oferta de Barcelona. Sus amigos lo presionaban, no te atasques con alguien que te esconde. Miguel defendió a Javier, lo amo. Solo necesita tiempo. Pero en su interior, dudaba. Una noche, invitó a Javier a una cena con sus amigos. Openly gay. Javier aceptó. Nervioso. En la cena, se sintió fuera de lugar al principio. Pero las conversaciones fluyeron. Por primera vez, se sintió aceptado tal como era. Al final, uno de los amigos dijo, Miguel es afortunado de tenerte. Javier sonrió. Pero el miedo persistía. Sin embargo, la traición llegó de donde menos esperaba. Elena, en un momento de debilidad durante una discusión familiar, dejó escapar, Javier tiene sus razones para no querer a Laura. Antonio presionó. ¿Y Elena? Acorralada, reveló el secreto. Es gay. Papá. Y está con alguien. Antonio explotó, imposible. Lo educamos bien. Llamó a Javier inmediatamente, ven ahora mismo o te desheredo. Javier, aterrorizado, corrió a la casa. La confrontación fue brutal. Antonio lo insultó, llamándolo decepción y enfermo. María lloraba en silencio. Elena se disculpó, lo siento. No pude callar más. Javier, por primera vez, defendió, no es una elección. Es quien soy. Antonio replicó, entonces elige, tú, amigo, o tu familia. Javier, con el corazón roto, elijo ser yo. Salió de allí, dejando atrás años de fingimiento. Llamó a Miguel. Sollozando, lo saben. Todo se derrumbó. Miguel lo consoló, estoy contigo. Ven a casa. Pero el daño estaba hecho.
Javier se sintió liberado. Pero también vacío. La sociedad española, aunque progresista en leyes, aún albergaba prejuicios en círculos conservadores. Amigos del bufete murmuraban. Y un cliente canceló. Javier se preguntó si valía la pena. Los días posteriores a la confrontación familiar fueron un infierno para Javier. Se mudó temporalmente con Miguel. En su pequeño estudio en Malasaña, un barrio bohemio de Madrid. El espacio era cálido, lleno de lienzos y colores. Pero Javier se sentía como un intruso en su propia vida. Gracias por recibirme, dijo. Pero Miguel respondió, no es caridad. Javi, Es amor. Sin embargo, la realidad golpeaba duro. Javier perdió el apoyo financiero de su padre. Y aunque su salario cubría lo básico, el estrés lo consumía. En el trabajo, los rumores se extendieron. Su jefe, un hombre pragmático, lo llamó a la oficina, he oído cosas. Mientras no afecte tu rendimiento. No me importa. Pero Javier notaba las miradas. Los susurros. Un colega. El mismo que había hecho chistes homofóbicos. Lo evitó. Javier decidió confrontarlo, si tienes un problema, dímelo a la cara. El colega balbuceó, no es personal. Pero era. Javier se dio cuenta de que la sociedad, pese a sus avances, aún juzgaba. Miguel, apoyándolo, pospuso la oferta de Barcelona. No te dejaré solo ahora. Pero la tensión entre ellos crecía. Javier, herido por el rechazo familiar, se volvía irritable. Todo esto por ti. Le espetó una noche. Miguel replicó, no. Por ti. Por ser auténtico. La discusión escaló. Y Javier salió dando un portazo. Vagando por las calles nocturnas. Se sentó en un banco. Recordando su infancia, las misas dominicales. Las expectativas de ser el hijo perfecto. ¿Había valido la pena romperlo todo? Elena lo llamó, papá está furioso. Pero mamá pregunta por ti. Javier sintió un atisbo de esperanza, dile que la quiero. Pero Antonio era intransigente. Envió un mensaje, no vuelvas hasta que, corrijas, tu error. Javier lloró, sintiendo el peso de la marea moral. ¿Era correcto desafiar a la familia por amor? La duda lo carcomía. Miguel. Meanwhile, enfrentaba sus propios conflictos. Sus amigos cuestionaban, está usando tu casa como refugio. ¿Y si te arrastra? Miguel defendió, lo amo. Pasaremos por esto. Pero en privado. Admitía el cansancio. Organizó una exposición de su arte. Inspirada en su relación. Con pinturas abstractas de amor oculto. Invitó a Javier, quien asistió orgulloso. En la galería. Por primera vez. Se presentaron como pareja. Un asistente comentó, sois inspiradores. Javier sonrió. Pero el miedo persistía. La crisis llegó cuando Antonio apareció en el bufete de Javier. Hablamos ahora. Demandó. En una sala privada. Antonio ofreció un ultimátum, deja a ese hombre. Y todo vuelve a la normalidad. Te ayudo con la carrera. ¿Te heredo?
Javier. Tentado por un momento. Recordó las noches con Miguel. No. Papá. No puedo fingir más. Antonio se fue enfurecido, entonces. ¿Estás solo? Esa noche. Javier le contó a Miguel. Podría haberlo recuperado todo. Miguel. ¿Herido? ¿Lo consideraste? Javier admitió, sí. Pero te elegí a ti. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Miguel sintió traición, sin dudas. ¿Qué somos? Javier juró lealtad. Pero el daño estaba hecho. Días después. Un amigo común traicionó a Javier. Había visto fotos en redes y las compartió con Antonio. Exagerando detalles. Antonio. Rabioso. Contactó al jefe de Javier, mi hijo es inestable. El jefe. Influenciado. Relegó a Javier a casos menores. Es temporal. Dijo. Pero Javier sabía que era discriminación sutil. Confrontó a su padre por teléfono, estás destruyendo mi vida. Antonio replicó, tú destruiste la nuestra. Miguel. Viendo el sufrimiento. Propuso, mudémonos a Barcelona. Empecemos de cero. Javier accedió. Pero con reservas. Empacaron. Dejando Madrid atrás. ¿En el tren? Javier reflexionó sobre las decisiones, el beso inicial. La confesión. ¿El rechazo? Cada paso había costado caro. En Barcelona. Se instalaron en un apartamento modesto. Miguel empezó su nuevo trabajo. Floreciendo. Javier buscó empleo en bufetes locales. Pero los prejuicios persistían. Un entrevistador preguntó sutilmente sobre su vida personal. Javier respondió honestamente, estoy en una relación con un hombre. No lo contrataron. La tensión culminó en una discusión feroz. Miguel acusó, ¿te arrepientes de todo? Javier explotó, ¿sí? Perdí mi familia. Mi carrera. ¿Por qué? Miguel. Llorando, porque me amas. O eso creí. Javier se disculpó. Pero el abismo crecía. Elena visitó. Trayendo noticias, mamá quiere verte. Papá está enfermo. Pero terco. Javier sintió culpa, ¿había abandonado a su familia en un momento crítico? Decidió volver a Madrid solo. Para confrontar el pasado. Miguel lo dejó ir, haz lo que necesites. En la casa familiar. Encontró a Antonio debilitado por un problema cardíaco. Vine a verte. Dijo Javier. Antonio gruñó, no por mí. Por tu madre. Pero en la conversación. Antonio admitió, te eduqué mal. El mundo cambia. No era una disculpa. Pero un crack en la armadura. Javier regresó a Barcelona. Con esperanza mixta. La vida en Barcelona trajo un respiro temporal. Javier encontró un trabajo en un bufete progresista. Donde su orientación no importaba. Miguel triunfaba en su arte. Y su relación se fortalecía en la rutina diaria, paseos por la Rambla. Cenas en terrazas. Momentos de intimidad sin miedo. Pero las cicatrices permanecían. Javier soñaba con su padre. Reviviendo las acusaciones. A veces me pregunto si valió la pena. Confesó a Miguel.
Este respondió, el amor siempre vale. Pero el precio es alto. Elena mantenía el contacto, actuando como puente. Papá pregunta por ti. Aunque no lo admita. Javier envió mensajes. Pero Antonio respondía secamente. María. En una llamada. Lloró, te extraño. Hijo. Javier sintió el tirón familiar, cuestionando si había sido demasiado drástico. ¿Podía reconciliarse sin traicionarse? Un día, Miguel recibió una invitación a exponer en Madrid. Debo ir. ¿Vienes? Javier dudó, pero accedió. En la exposición, se encontraron con viejos amigos. 1. El traidor. Se acercó, lo siento por lo que hice. Javier perdonó a medias, el daño está hecho. Pero la noche tomó un giro cuando Antonio apareció. Invitado por Elena. Vine por tu madre, dijo rígidamente. Miguel se tensó. Pero Javier me dio, gracias por venir. En un rincón, padre e hijo hablaron. Antonio admitió, vi tus noticias. ¿Estás bien? Javier replicó, soy feliz. Papá. Con Miguel. Antonio suspiró, no lo entiendo. Pero eres mi hijo. No era aceptación plena. Pero un paso. Javier sintió alivio. Pero también ira por el tiempo perdido. De vuelta en Barcelona. La relación con Miguel floreció. Pero nuevas tensiones surgieron. Miguel quería casarse, hagámoslo oficial. Javier. Traumatizado. Dudaba, después de todo. ¿Es necesario? Miguel insistió, es un compromiso. Javier accedió. Pero con reservas internas. La boda fue pequeña. Con amigos y Elena. Antonio no asistió, enviando un regalo impersonal. Meses después, Antonio empeoró. Javier volvió a Madrid. En el hospital, Antonio confesó, fui duro porque temía por ti. La sociedad es cruel. Javier respondió, pero tú lo fuiste más. Antonio pidió perdón, lo siento. Javier lo abrazó, cerrando un ciclo. Pero la reconciliación trajo matices. Antonio aceptó a Miguel a regañadientes. Pero con condiciones, no lo muestres en público. Javier rechazó, o todo o nada. Antonio cedió parcialmente. Y la familia se reunió en cenas tensas. Javier pagó el precio, estrés constante. Pero ganó autenticidad. Miguel. Meanwhile, lidiaba con celos residuales. A veces siento que tu familia te roba. Javier tranquilizó, tú eres mi familia ahora. Pero el equilibrio era frágil. Un día, Javier recibió una oferta de ascenso en Madrid. Podríamos volver. Miguel se opuso, allí todo empezó. ¿Quieres revivir el dolor? Javier eligió quedarse, priorizando su relación. El tiempo curó heridas. Javier se involucró en activismo LGTB, hablando en eventos sobre su experiencia. Salir del armario cuesta. Pero esconderse cuesta más. Miguel lo apoyaba. Orgulloso. Pero en privado. Javier reflexionaba sobre las decisiones, el beso. La confrontación. Las traiciones.
Cada una había moldeado su camino. Al final. En una noche estrellada en la playa de Barceloneta, Javier y Miguel caminaron de la mano. ¿Hicimos lo correcto?, dijo Miguel. Javier asintió, pero con una duda persistente. La sociedad había cambiado, pero los prejuicios perduraban. ¿Era justo imponer el amor sobre la familia? ¿O debía la familia adaptarse siempre? ¿Fue correcto que Javier priorizara su amor por Miguel sobre la lealtad a su familia? ¿O debería haber buscado un compromiso que evitara tanto daño?